Hola a todos y bienvenidos una semana más a la comunidad Máximo Rendimiento de Baloncesto, vuestra área de referencia para desarrollar al máximo vuestro potencial. Hoy, como cada mes, ya sabéis, tenemos la charla con nuestro invitado especial, que en el día de hoy es Javier Hernández. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Un placer. Javi, bueno, tú y yo nos conocemos desde hace ya bastante tiempo y aparte de compañeros de profesión, yo te considero como un amigo, como un colega, así que para mí es realmente especial que estés aquí, que hayas decidido dedicarnos parte de tu tiempo, porque sabemos que tienes una agenda bastante apretada, ahora veremos por qué, para compartir toda tu experiencia con nosotros, así que para mí es genial tenerte aquí y ahora nos contarás un poco quién eres, de dónde vienes y demás. Así que ya, de primeras, muchísimas gracias por estar aquí y espero que pasemos un buen rato, por lo menos. Sí, eso seguro. Bueno, como has dicho, yo también, pues esa relación que nos une profesional y personalmente, primero profesional y luego personalmente, pues también seguro que nos ayuda también a que la conversación sea más fluida y que saquemos cositas en claro. Ya te digo, agradecerte que me invite a este espacio que estáis generando desde Máximo Rendimiento, que yo creo que seguro que está creciendo y está generando un contenido muy beneficioso para los que os escuchan y también para vosotros que al final somos los que más aprendemos cuando nos ponemos delante de la cámara aquí a dar la chapa. Así que ya te digo, encantado y con ganas de hablar contigo un ratito. Sí, señor, de dar la chapa nada. Ya verás como Sí, esto va a ser muy interesante. Ya verás. seguro. Lo primero, yo te conozco muy bien, pero los miembros de la comunidad todavía no saben quién es Javier Hernández, así que ¿quién es Javier Hernández? Sí, bueno, pues yo soy de Granada, lo primero, jugador de baloncesto. En mis inicios todavía lo mantengo y también psicólogo deportivo. Bueno, llevo jugando pues, profesionalmente, o eso intento, a este deporte pues, empecé desde bien chico en Granada, en mi ciudad, con la cantera de lo que fue el antiguo CB Granada en los tiempos de ACB, hasta bueno, con 18 años pues decidí seguir por esa vía. Jugué en el club de mi ciudad bastante años y a partir de ahí pues decidí salir de mi ciudad y pues bueno, he estado en ligas como la EVA y la Les Plata fuera de mi ciudad, pues como en Albacete, en La Rode, en Almansa, y este año pues eh, el destino de este atípico 2020 pues me llevó a estar en Melilla esta temporada. Y bueno, más profesionalmente hablando, dediqué mi estudio a la psicología. Fue algo bastante mm, aleatorio, digamos, porque en un principio mi idea era hacer fisioterapia. Lo que pasa que ya sabéis, con las ciencias de la salud, pues como está el tema de la nota en selectividad, entre eso y que tampoco me fue demasiado bien, pues acabé decantándome por psicología. La terminé un poco sin pena ni gloria y un máster de psicología deportiva que decidí hacer, pues me abrió un poco, digamos, los ojos a ver que realmente era algo en lo que yo creía que merecía apostar, ¿no? Sobre todo por esa, que imagino que hablaremos durante la charla, pues esa eh, facilidad a la hora de compaginar ambos contextos, ambas situaciones de jugador de baloncesto con psicología deportiva sin que me supusiera pues, una decisión drástica de o escojo un camino o escojo el otro, ¿no? Se fue generando una bola de nieve, ¿no? Como usualmente se dice, en la que pues fui eh, trabajando en los clubes en los que iba ejerciendo a la vez como jugador, pues con padres, con madres, con también jugadores de la cantera. Y a partir de ahí, pues he ido desarrollando mi faceta profesional como psicólogo. Pues ahora intento llevarla también mucho desde el formato online, desde mi página web, javierhernandezferron.com, que es donde un poco tengo intento desarrollar todo mi contenido y ayudar también, obviamente, a cualquier deportista o a cualquier entidad que lo solicite y hasta ahora, la verdad es que, como bien sabes, Luis, esto es una profesión que nos lleva un poco por caminos que desde un principio en un principio nos parecerían extraños o Sí, ajenos, sí, pero sí. eso también es lo bonito de esta profesión, que tanto está creciendo y a la que tanto tiempo le dedicamos, muchas veces mal valorado, pero también
es por lo que peleamos, yo creo, en el día a día y es algo de lo que, como ya te digo, no me arrepiento y que también me da otra perspectiva a la hora de mi labor como jugador de baloncesto que también es importante. Claro, vamos a hablar de todo esto durante la entrevista porque para mí, yo ya te lo he dicho siempre que nos hemos visto, tienes un perfil brutal. Has hablado de tu página web donde además subes artículos en tu blog y eres muy activo en Twitter. Has hecho unos hilos que además te lo hemos dicho durante el confinamiento, me han parecido espectaculares, o sea, brutales. Y Gracias. desde aquí a todos los miembros de la comunidad y a todos los presentes os animamos a que paséis por su blog, a que leáis los hilos, a que leáis todo lo que escribe en Twitter porque es realmente interesante y aporta mucho valor. Aparte de eso, retomando un poco tu perfil, lo que estábamos hablando, a mí a nivel personal y profesional me parece que tú tienes uno de los perfiles más adecuados para poder ejercer de forma efectiva la psicología del deporte en el baloncesto, porque aparte de psicólogo, de tener esa formación que es totalmente necesaria, tú eres jugador. O sea, tú vives y experimentas en primera persona todo lo que atraviesa un jugador profesional para poder competir e intentar sacar un buen rendimiento. Entonces, te iba a preguntar cómo compaginas tú o cómo llevas el ser psicólogo y a la vez, o psicólogo del deporte y a la vez estar jugando a nivel profesional dentro de un equipo. ¿Cómo es para ti? Pues te diría que cada vez más complicado, porque, bueno, ya te digo, al principio te lo tomas como, bueno, al fin y al cabo el baloncesto profesional, entre comillas, no deja de ser algo por lo que pues tú te has esforzado o has peleado desde que eres chico, ¿no? Pues cuando te ves con capacidades, cuando la gente te dice que, mira, pues puedes llegar a... Tienes ciertas expectativas puestas en ti y al final pues ves que en la medida de lo posible pues se van cumpliendo, ¿no? Entonces, cuando ya lo ves como una posibilidad laboral, pues entra ese factor también de obligación y de exigencia que te hace, pues, en cierta manera, como te digo, apostar por un camino, ¿no? Esto, obviamente, también gracias a mi contexto, sobre todo familiar, pues no me eximió de mis responsabilidades como, en este caso, como estudiante. Yo tenía claro que, obviamente, una carrera, como te he dicho antes, la tenía que sacar y, al fin y al cabo, pues la profesión de psicólogo pues llegó un poco de rebote, ¿no? Como te he dicho. Entonces sí es verdad que entre que me encanta, obviamente esa faceta no hay que obviarla, como que cada año se va añadiendo un punto más de responsabilidad de, pues, bueno, como tú has dicho, yo soy muy activo en Twitter y bueno, también en redes. Creo que la faceta online de profesionales como nosotros pues bastante importante, sobre todo en una disciplina que de puertas para afuera normalmente está o mal explicada y en consecuencia mal entendida, pues por todas las consecuencias históricas que acarrea la profesión del psicólogo, que muchas veces, pues como sabes, están más relacionadas con los modelos biomédicos de la enfermedad, Totalmente. con todas las connotaciones de la locura y todo este tipo de historias que es muy importante, yo creo, de explicar, sobre todo con mucha mano izquierda, ¿no? Pero volviendo un poco al tema, como te digo, lo intento llevar cada año como una obligación placentera, ¿no? Es decir, yo cada año, pues igual que tengo mis objetivos como deportista, pues también los tengo como psicólogo porque noto esa sensación de privilegio, entre comillas, no sabría cómo decírtelo, de que no, como te he dicho antes, no he tenido que decidir por ninguna de las dos vías. Es decir, mi faceta como jugador profesional en ningún momento se ha interpuesto a la de psicólogo, más allá de, obviamente, el tiempo que le puedo dedicar. Claro. No es lo mismo, obviamente me gustaría poderme dedicar 24/7 a la psicología, pero no puedo, ¿no? Porque ni sé que me va a dar la retribución inicial para poder hacerlo y también tengo unas obligaciones como deportista que eso no me las quita nadie, ¿no? Entonces, en ese sentido, intento hacer todo aquello que, aun quitándome tiempo, sé que va a generar un pozo para que en 5, 6, 7, 8 años, cuando el baloncesto ya diga hasta aquí, a mí me haga tener el suficiente respaldo de la profesión de la que realmente voy a vivir, porque esa es otra realidad. Pues soy jugador de una liga que ahora mismo te da de comer hasta cierto punto. Si estuviéramos hablando de que estoy jugando en ACB, pues a lo mejor mi mensaje no estaría siendo este. Y esto está... tú que trabajas también o estás muy metido en el ajo del deporte FEP, pues sabes de lo que Sí. hablo, ¿no?
Entonces, ya te digo, se lleva pues cada año con un punto de obligación más bonito, ¿no? Lo diríamos porque también, bueno, obviamente el reforzamiento social pues está ahí, ¿no? Y es muy potente, entonces, pues que gente como profesionales del gremio valoren lo que hago, pues gente como tú, o que también pues poco a poco se vayan dando oportunidades de crear espacios como las jornadas de psicología y baloncesto que ya llevamos 2 años haciendo, donde podemos ir un poco conociéndonos más a nosotros y haciendo ver a la gente qué es lo que es la psicología deportiva de verdad, Ujú. pues también ayuda un poco a seguir dando ese paso, ¿no? Porque pues, yo, por ejemplo, tengo muy claro esa división entre la doble faceta de psicólogo y jugador, Ujú. pero tengo muchos compañeros de profesión, ya te hablo de jugadores, que parece que un poco a veces les chirría ciertos comportamientos míos como jugador que no concuerdan con lo que socialmente Estereotípicamente. debería hacer un psicólogo. Sí, 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 Y sí. esa muchas veces es la parte más complicada, no porque a mí me moleste, sino porque realmente ves hasta qué calado tiene El cierto estigma, tipo de, ¿no? pues, exacto, de estigmas, de connotaciones históricas relacionadas con una profesión Mm. y con los pacientes, clientes, personas que la solicitan, ¿no? Pues todo ese estigma de realmente Sí. no tengo necesidad de pedir ayuda, si pido ayuda soy débil, que no te diría que está más mal visto porque tampoco es cuestión de hacer escalas subjetivas sobre nada, pero Ujú. en el deporte parece que pedir este tipo de ayuda está de manera inherente relacionado con la debilidad o Ujú. con ese estigma, sobre todo en el deporte masculino, de pues los deportistas tenemos que eh, pasar por malos momentos, no se puede llorar, por los famosos mensajes de Strong's Never Quit, de los americanos, ¿no? Que tanto calan Sí, aquí, pues muchas veces para mal, ¿no? claro. Y eso es un poco parte de esa responsabilidad que te digo que me voy generando yo a mí mismo, ¿no? De realmente con quien puedo y con quien se deja, hacerle entender bueno, que esto es una parte más del deporte Ujú. y que esos aspectos psicológicos pues son igual de importantes. Eh, no te voy a decir más, porque hay otros muchos factores que ya conocemos y sería un poco vender algo que no es real, pero es igual de importante que cualquier otro aspecto que se trabajan en el día a día. Entonces, intento un poco desde ese mensaje, ¿no? De dar un poco esa normalización a, mira, esto es lo que se trabaja, saber realmente o hacer ver a la gente qué es lo que se trabaja con un psicólogo, que mucha gente no tiene idea de qué es lo que se hace en terapia, y eso es otra parte que nos echa losa en nuestro propio trabajo y Ujú. muchas otras cosas que imagino que iremos hablando, pero me lo tomo más como una responsabilidad más que como eh, pues, un corsé o algo que a mí me genere una presión extra porque digo, si soy jugador y además soy psicólogo, tengo que pues estar psicológicamente preparado ante ciertas situaciones. Claro. Yo soy, mi crecimiento como jugador va totalmente ajeno a mi profesión como psicólogo. Obviamente soy el primero que quiere mejorar en aspectos en los que sé que fallo y muchos de ellos, cientos de ellos son psicológicos, pues, el autocontrol emocional, capacidad de concentración, la confianza cuando fallo un tiro, pero al final todo este tipo de errores o todo este tipo de situaciones del baloncesto me afectan igual que a otros. Ujú. Lo que Claro. pasa es que como todo, pues reaccionamos de maneras diferentes a lo que ocurre en el contexto. Ujú. Lo que pasa que pues eso no me quita que fuera de ese un poco contexto de entrenamiento y de partido, pues que intente meter mano donde pueda, sobre todo a nivel, pues como te digo, de esos mensajes que se generen. Por eso también soy tan activo en Twitter, ¿no? Porque Ujú. sé que me sigue mucha gente compañeros de profesión, entrenadores, que pues, con los que tengo relación desde hace muchos años y a los que intento que el deporte pues se entienda desde ese otro prisma, ¿no? Claro. Desde el prisma de ese aspecto psicológico inherente a nuestra profesión como jugadores, presente en toda la comunicación verbal y no verbal de un entrenador, presente en el trabajo en equipo, presente en los colectivos y presente en otros muchos aspectos. Entonces, como ya te digo, como por suerte o por desgracia, pues mi sueldo como psicólogo no depende de eso, pues intento un poco tener esa libertad de dedicar tiempo a cosas que económicamente no me retribuyen, obviamente, porque estar en Ujú. Twitter 1 hora al día no me retribuye nada, pero
sí me lo tomo, ya te digo, como esa parte de mi trabajo de hacer llegar un mensaje que a veces o es incorrecto o no llega, ¿no? Claro, Y por eso te digo que me tomo, que intento generar ese pozo que te a ayude de toda la cara al gente con futuro. la que, claro, para que en un futuro, pues obviamente pues, pueda trabajar. Yo espero que sí, que cuando el baloncesto diga hasta aquí, pues obviamente mi profesión sea full dedicada a la psicología deportiva o a otro tipo de psicología, pero que esté relacionado, ¿no? Entonces, un poco, ese es un poco el camino y ya te digo, lo disfruto igual que lo sufro, pero como lo podría hacer pues, otro compañero mío de equipo o cualquier otra persona que se dedique a algo parecido. Así Claro. que, Has dicho que a mí esto es un debate que creo, una pregunta que ya surgió en unas jornadas hace unos años, no sé si fue la anterior o en o 2 años antes. Esta necesidad o imperiosa necesidad que hay de que como eres psicólogo, te dediques a lo que te dediques, porque obviamente tú, en tu caso, tú eres jugador profesional y luego también eres psicólogo. Claro, tú tienes que ser un ejemplo y un modelo de comportamiento de lo que tiene que ser un jugador profesional trabajado a la perfección con un psicólogo deportivo. Cuando esto en muchas profesiones sería surrealista. O sea, a mí la primera imagen que me viene, por ejemplo, cuando me cuentan esto es el médico que te recibe en consulta hace 20 años fumando. Que esto pasaba. totalmente. Y eso no era visto de forma despectiva por la sociedad, Sí, era algo que estaba normalizado. Y sin embargo, y esa pregunta me parece que te la hicieron. Y es que es verdad, ya no solo en tu caso se acentúa incluso más porque eres psicólogo del deporte que te dedicas al deporte, pero también en otros contextos. O sea, si tú eres psicólogo y te pones a llorar o eres incapaz de controlar o de gestionar bien tus emociones en un momento determinado, no está tan bien visto. Y eso, encima, en tu caso, siendo jugador, es una... Tú has dicho que no te lo tomas como una presión extra, pero sí que es otro... Como otra losa más, ¿no? Como otra piedra más que tú tienes dentro del camino, ¿no? sí. Total. De hecho, creo que fue hace 2 años, en la Ujú. mesa redonda que tuvimos allí en Valencia al terminar, que Sí. un chico comentó ese caso, de que él también era psicólogo y que a veces pues cuando jugaba, pues creo que tenía un equipo en una liga, no sé si era provincial de allí de Valencia, pues que no faltaba el típico comentario de, pero ¿cómo le pega una patada a un balón si eres psicólogo o cualquier otra cosa, ¿no? Y a mí realmente me dio como esa sensación te entiendo, ¿sabes? Te Sí, entiendo, sí. entiendo tanto. Y sí, eso es un problema, ¿ves tú? Lo que acabas de comentar. Ujú. Eh, y para mí es un problema. O sea, eh, igual que te he dicho, te he nombrado situaciones en las que me siento un poco privilegiado, creo que para la gente que me conoce es solo en la vía deportiva Ujú. y que a lo mejor, pues ya te digo, no está tan familiarizada pues, con nuestra profesión ni tiene por qué entenderlo, porque este es otro tema, sí se genera esa disonancia que tú has comentado, que por ejemplo con los médicos, el ejemplo que has puesto es de puta madre, ¿no? Los Ujú. médicos fumando en su consulta no ocurría, ¿no? Y hay Sí, gente sí. que dice, tía, y eso me pasa. Me pasa porque yo además no soy el típico jugador calmado, ni totalmente siempre súper políticamente correcto en sus decisiones en el campo, y también eso acentúa un poco esa discordancia entre decir, hostia, sí, como que no te cuadra, ¿no? Ujú. Y yo creo que no quiero llevar mucho ese pensamiento intrusivo mucho más allá porque pues ya acabaría con mi vida, ¿no? Pero esos juicios yo creo que muchas veces terminan en pues cómo puedes ser buen profesional si le estás gritando a tus compañeros, o cómo puedes ser buen profesional si le has pegado una patada a una botella, o cómo puedes ser buen profesional si te molesta que te cambien o te sienten en el banquillo. Ujú. Pero es Claro. que es así, ¿no? Y yo intento pasar un poco ese trabajo didáctico y pedagógico a veces, pues con quien puedo, ya te digo, pero sabiendo que mi grado de impacto llega hasta Ujú. cierto punto, ¿no? Claro. Y eso no lo puedo evitar. Soy el primero al que no le gusta tener cierto tipo de reacción en una pista, pero, pues, como tú bien sabes, pues hay veces que no. Claro. Nuestro autocontrol tiene un límite o hay ciertos momentos en los que se reacciona de una manera que no nos gustaría
igual que lo hacemos con nuestros amigos, igual que lo hacemos con nuestra familia, igual que lo hacemos en nuestro trabajo, cuando tenemos una mala cara, un mal gesto. Lo que pasa es que el deporte hay veces que engrandece todo para bien y hay otras veces que lo engrandece también, pero en unos contextos que no nos benefician a algunos, en este caso a mí, ¿no? Entonces, Sí, ya te digo, hay veces que me supone un quebradero de cabeza en ese sentido, pero no lo dejo de tomar, ya te digo, como otro aspecto a mejorar dentro de mi profesión del deporte, pero que no tiene nada, no tendría nada que ver con lo que luego hago fuera de ella, que en este caso, pues, igual que podría ser una ingeniería, pues en este caso es psicólogo. claro. Así que, Yo creo que además, este tipo de casos en concreto son los que realmente evidencian de forma más clara lo necesaria que es la psicología o lo necesario que es el entrenamiento mental y la psicología del deporte dentro del deporte. O sea, gente que está perfectamente formada, que entiende cómo funciona nuestra cabeza, cómo funciona nuestra mente, que nos pasan estas cosas, me incluyo porque yo también he sido jugador o intento de jugador, mejor dicho, y a mí me ha pasado. O sea, de ponerte como un flan antes de un partido y saber perfectamente qué es lo que te está haciendo ponerte nervioso. Y sin embargo, no se concibe. O sea, creo que es otro motivo más que refleja la importancia de la psicología dentro del deporte y ahora de forma concreta también en el baloncesto. Tú lo has dicho antes, tú y yo estamos metidos afortunadamente dentro del baloncesto FEB, dentro de... sabemos un poco cómo se mueve todo esto. Me gustaría preguntarte tu opinión y tu visión sobre la situación actual de la psicología dentro del baloncesto. Ya no solo de formación, sino también a nivel profesional, semiprofesional, élite, como lo queramos llamar, en España. pues, a ver, intento ser optimista Ujú. porque dentro de mi círculo pues veo que hay interés o que se genera un interés en base a nuestra figura, pero luego voy a intentar poner un ejemplo que es bastante, creo que es bastante representativo de lo que, de esa, de ese calado histórico que todavía a nosotros nos torpedea o nos impide llegar a ciertos sitios, ¿no? Y es que cada día me doy cuenta más que hay un tramo súper largo entre valorar la psicología o valorar los aspectos psicológicos y ver la necesidad de solicitar un trabajo con un psicólogo, con una psicóloga y dar ese paso. Hay un tramo, o sea, no te puedes ni imaginar lo largo que es de tomar esa decisión. Y el otro día creo que salió un ejemplo súper claro cuando entrevistaron a Messi en Salvado, o Évole, ya no sé Sí, cómo se sí, llama el sí. programa, ese ha cambiado tantas veces de nombre que no sé, que dijo, yo sé que me hacía falta, pero no, no llamé o no lo solicité, y la gente me lo decía. Sí, sí. Creo que para ser mejor jugador. Tal. Y no, y el tío, ole él también, por decirlo, Ujú. que te podrías decir, pues mira, no, creo que no es importante o mil cosas más. Sí, yo creo que además esos Y- son los deberes que nosotros tenemos, ¿no? Que el intentar que ese espacio que hay entre que nos valoran, que yo creo que eso cada vez eh, es más amplio, es decir, que mucha más gente sí, conoce la psicología, lo valora y además está dispuesto o dispuesta a integrarlo, entre comillas, pero luego cuando llega la hora de la verdad, todavía queda como un pequeño paso, ¿no? Que la gente no se anima a dar por diferentes motivos, ¿eh? Por mm. múltiples motivos. Y es que Y... me ha pasado a mí, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, yo hace 2 años tuve unos problemas de ansiedad increíbles, el año de Almansa, en Les Plata, Ujú. y de a lo mejor durante 2 semanas meterme en la ducha después de entrenar y tener que llorar, en plan, pues tener que soltar de toda la presión acumulada por buenos aspectos, obviamente que no voy a profundizar. Y Ujú. tardé como 2 o 3 semanas en pedir ayuda. Y es que ya llegó un momento que yo me senté y dije, tío, o sea, estás haciendo justo lo que defiendes. O sea, lo que intentas defender, estás tú ahora mismo en ese momento. O sea, para que veas.
Sí, sí, sí. lo inherente que está en nuestra actitudes hacia la profesión del psicólogo o de la psicóloga, ese miedo, esa realmente no estoy tan mal, realmente no tengo esa necesidad. Yo creo que soy capaz de afrontarlo y mil millones de mensajes que nos lanzamos que son simplemente muchas veces parches Sí, para sí. evitar algo que no hace más que reducir nuestro rendimiento muchas veces en picado. A ver si Y, se me y pasa. exacto, a ver si se me pasa y muchas más. Entonces, y tú lo has dicho perfectamente, cada vez estoy más convencido que nuestro trabajo como divulgadores, profesionales, véase lo que, como psicólogos que intentan hacer llegar mensajes a la población en Ujú. ese tramo, en Claro. normalizar el tramo de vale, me parece estupendo que valores a la psicología, obviamente, mucho mejor que decir que la psicología es magia o que no es una ciencia o que cualquier otras cosas que se leen por ahí, pero nuestro punto de acción creo que está en ese paso de mm, que la gente sepa identificar cuándo tiene un problema Ujú. y por qué es importante detectarlo con rapidez y normalizar ese procedimiento de llamar o de solicitar ayuda. Por eso creo que es cada vez más tan importante que la gente sepa qué se hace en terapia, cómo sería Ujú. un procedimiento estándar en terapia, porque al final es que está tan visto que ir a terapia es una conversación que parece que dices, no, es que para eso pues me tomo un café con un amigo. La gente se cree que va simplemente a soltar tus problemas y tú pues te pones en este caso delante de la cámara a decir que sí y a hacer 3 o 4 apuntes y a decirle pues que le viene de un problema de la infancia, ¿no? O Ujú. cualquier otra estupidez. Realmente no está, no es conocido el procedimiento de una terapia, como te digo, estándar Ujú. dentro, obviamente, de las corrientes y que hay diferencias en cada uno. Y creo que ahí también tenemos mucho que hacer en normalizar ese tipo de Claro. situación. Y yo lo vivo mucho en el deporte, porque la gente me dice, no, es que es muy importante lo que publica, es muy interesante lo que comparte, etc, etc. Pero luego cuando te llega a ti la hora, es muy importante cuando yo estoy de puta madre, ¿no? Cuando no tengo ningún tipo de problema, qué interesante es la psicología y qué importante es, pero hostia, cuando me toca a mí, no es Ujú. tan fácil, ¿eh? Y te lo digo, ya te digo que a mí me ha pasado. Claro. Y creo que ahí tenemos un trabajo educativo brutal, brutal, brutal. Y tú estás hablando que esta es otra de las cosas que yo defiendo a ultranza y a muerte, y es que es verdad que la psicología siempre ha estado muy vista como la ciencia o el profesional, el psicólogo al que tienes que ir cuando tienes un problema. Y yo Mm, lo primero que hago cuando trabajo con cualquier equipo o con cualquier profesional o con cualquier deportista es decirle, tú no tienes ningún problema. Porque exacto. realmente, si es el caso, tristemente hay muchas veces que empiezas a trabajar porque realmente tiene un problema de ansiedad. Vale, Mm, si lo podemos trabajar, lo trabajamos. Pero mi objetivo fundamental es coger jugadores, equipos que rinden bien para que rindan mejor a través de la psicología. Entonces, si ya es difícil que una persona que realmente lo está pasando mal, está atravesando por un mal momento, decida dar el paso para contar con la ayuda psicológica porque realmente tiene un problema, imagínate, o imaginaos, lo difícil que es que la gente se dé cuenta de que con la psicología se puede ser mejor, que no es solo para solucionar problemas, sino que es lo que nos lleva del 6 al 8, del 8 al 10, lo que nos puede hacer alcanzar ese rendimiento, que es lo que nosotros tratamos de hacer de forma principal o de forma que es lo que para lo que nos han formado, no tanto para solucionar problemas, que para eso ya están los psicólogos clínicos y son los profesionales adecuados, pero nosotros como psicólogos del deporte y del rendimiento deportivo que entendemos qué es lo que se puede hacer para ser mejores, tenemos incluso esa dificultad, ¿no? Por eso, hilándolo un poco con esto que hablábamos, tú que además lo vives de cerca, para ti, ¿cuáles serían las variables o qué sería lo más importante o lo más relevante a trabajar dentro del baloncesto profesional? Para un jugador, para un entrenador, para trabajarlo desde el punto de vista psicológico. Yo creo que la convivencia con el error, Ujú. por la experiencia bueno, que yo he vivido y que un poco también la que veo
que muchas veces diferencia, pues tú piensas que el deporte profesional, entre comillas, ¿no? Si las diferencias a nivel de táctico, técnico, físico, eh, obviamente existen entre una primera división y una tercera, una primera y una segunda B, pero muchas veces no son tan visibles como en un porcentaje alto de jugadores, como para decir, hostia, este tío claramente tiene que estar en ACB y este tío no puede jugar más arriba, ¿no? Si es un jugador pues, de Les Plata o Le Boro o lo que sea. Entonces creo que hay ciertos detalles que muchas veces son imperceptibles para pues, el público de la televisión o el aficionado medio y demás, que están en todos esos detalles diarios de cómo convivo yo conmigo mismo en el día a día, cómo convivo yo conmigo mismo después de un buen partido, después de un mal partido, con una relación buena con mi entrenador, con una mala relación con mi entrenador, con una mala racha, una buena racha colectiva, con 1.000 millones de historias, que están en todos esos hábitos que, como tú bien has dicho ahora mismo, desde la psicología deportiva intentamos defender que no solo es necesaria para pasar del 4 al 5 y aprobar, ¿no? Sino para pues, ser notable en lugar de suficiente en ese sentido. Y yo creo que, sobre todo por lo resultadista que es el deporte, el intentar defender ese mensaje de, hostia, es que tú coges unas estadísticas de un partido de baloncesto y echas cuenta y hay más errores que aciertos. Y eso a la gente se le olvida. O sea, un 40% de porcentaje en triples es un porcentaje de la hostia. Un 50 y poco en tiro de dos es un muy buen porcentaje. Y ya si empiezas a sumar pérdidas y faltas cometidas y demás. Entonces, esa aceptación, esa convivencia con el error se trabaja con variables psicológicas que defendemos desde la psicología, pues con un sólido autodiálogo, es decir, ¿cómo me estoy hablando yo a mí mismo cada vez que fallo un tiro solo, cada vez que fallo un tiro libre o cada vez que doy un mal pase? Ahí está. Hostia, es que podemos ser muy cabrones con nosotros mismos, y te lo digo que yo muchas veces soy tendente a eso, ¿no? ¿Cómo salgo de ciertos bucles de encadenar 3, 4, 5 malas acciones? Porque todas esas conductas que, bueno, en psicología se llaman privadas, ¿no? Que son pues, todos los pensamientos, todo lo que... ese mundo interno que tenemos nosotros. Exacto. Todo eso que es imperceptible un poco al ojo ajeno, pero que no deja de ser comportamiento. O sea, al final una emoción, un pensamiento es comportarse. Pasa que pues, hay veces que ese comportamiento es privado, como tú dices, interno, ¿no? Pero eso también es un factor determinante o influye en ese rendimiento, en parte de nuestro rendimiento, ¿no? En cómo encadenamos esos pensamientos, cómo nos habituamos a cierto tipo de rutinas con nosotros mismos. Pues igual que tenemos rutina en el tiro libre, parte de esa rutina en el tiro libre es que vamos a pensar antes de lanzar la bola, de qué manera vamos a relacionar ese pensamiento de confianza en nosotros mismos con una respiración guiada, por ejemplo. El tema de la respiración yo creo que cada vez toma más importancia para un poco encadenar o enlazar esas sensaciones físicas, esas sensaciones psicológicas, ya un poco guiado con ese autodiálogo que te digo. Pero sobre todo esa aceptación del fallo yo creo que lleva a tantas variables o a tantos detalles psicológicos como la confianza, como un poco también más allá con el tema de la motivación, porque al fin y al cabo hay tantas acciones en un partido de baloncesto que es que tú te paras a pensar y dices, hostia, por oportunidades de sumar, joder, es que aunque juegues 10 minutos, vas a tener miles maneras de generar impacto, y eso muchas veces somos nosotros los que generamos una deficiencia en ese aspecto. Ya no voy a entrar, obviamente, ahí en el deporte siempre se suele decir la frase de céntrate en lo que depende de ti, ¿no? Pues también una parte a veces negativa del deporte es que hay muchos agentes o muchos aspectos que no dependen de nosotros
y que pues cuando van todos de una, pues obviamente es de la hostia porque parece como que va todo súper rodado y va todo genial, pues el entrenador te apoya, el equipo va bien, tus compañeros te pasan el balón, tus compañeros te valoran, no sé, la grada, no sé, bueno, ahora no, pero la afición te quiere, te apoya por Twitter, pero hay otras veces que parece que no va nada de cara. Entonces, tan importante es trabajar, porque cuando todo a priori va de cara, hostia, vamos a aprovecharlo. Es que a lo mejor parece que estoy, como tú has dicho, en un 7 y puedo llegar a un 9 y yo no me estoy dando cuenta. Porque ¿cómo valoras tú eso? Si nunca has trabajado si nunca te has puesto a trabajarlo. Ahí está. ¿Cómo valoras que tu autoconfianza está percibida, está en un 10 y no en un 7? Claro. Es que eso también es importante, ¿no? Porque cuando estamos mal, todos estamos muy jodidos, pero ¿cuán de bien podemos estar, ¿no? Sí, sí. Y luego, sería un poco la pregunta. Hay otra cosa, hay otra cosa que además yo le voy a aportar y a ver qué opinas. Si te fijas, si os gusta el baloncesto, que supongo que sí, porque por eso estáis aquí, las estadísticas de un partido solo reflejan las acciones que han tenido más contacto con el balón. Me explico. Los puntos que anotas, los balones que pierdes, las faltas que cometes, que también en cierto sentido están muy relacionadas con el balón, pero si tú te miras un partido y haces el scouting de un partido y te fijas en un jugador, no cuentas las veces que se le va a su defensor, las veces que se come un bloqueo, las veces que no es capaz de trabajar lo suficientemente bien para recibir. O sea, y todo eso, como tú has dicho, son errores. O sea, son cosas que se pueden trabajar y que realmente eso genera un autodiálogo interno en el jugador. No solo la canasta que tú has visto que ha fallado y que estás en el sillón y dices, joder, pero ¿cómo fallas eso? Que eso ya es como la gota que colma el vaso, ¿no? Claro, claro. Sino todas esas cosas que se producen en un partido, que a lo mejor no acaban en canasta, pero que también van generando su influencia y su impacto dentro del jugador. Y eso, aprender a gestionarlo es muy, muy complicado. O sea, es muy, muy difícil porque obviamente requiere de su tiempo, requiere un entrenamiento, no es de la noche a la mañana, que yo creo que es otra de las cosas que también se suele percibir, ¿no? Que tú quieres mejorar el tiro y tú trabajas el tiro, pero tú no sabes cómo gestionar tus fallos, a lo mejor tampoco sabes identificar que eso es lo que te falla, que eso es lo que tienes que trabajar, y dices, pues ya se me pasará, ya aprenderé. Lo que necesitas es experiencia. Hostia, no necesita experiencia, necesita que alguien que trabaje con él de forma concreta para que sea la releche ya este tío o esta tía, ¿no? Y yo creo que ahora que me ha surgido un ejemplo, que en el deporte ya cambiándolo un poco al deporte formativo, que es un poco donde normalmente se hace más hincapié en generar ciertos hábitos que, pues, en tu vida profesional o Dios quiera, que nunca se sabe si un chaval de 12, 13, 14, 15 años va a llegar a X, pero normalmente se trabaja para ello, pues, obviamente dependiendo de los clubes y demás. Pero tú, por ejemplo, cuando enseñas a unos alevinos o a una infantil a tirar, ¿no? Pues le intentas generar unos hábitos, pues, de que siempre dejen la muñeca rota, de que flexionen bien las rodillas, de que la postura vaya encaminada a una buena fluidez y demás. Pues yo creo que con los aspectos psicológicos pasa un poco igual. Y dejamos pasar ocasiones de identificar o de que los jugadores aprendan a identificar ciertos patrones de conducta que luego les van a suponer un problema, porque si tú llevas sin tener una buena gestión de tu autocontrol desde los 10 hasta los 18 años, con 20 años no vas a aprender por inercia a autocontrolarte cuando te equivocas. Y eso es así. O va a ser incluso el triple de complicado. Sí. Que si tú a un chaval con 12 años realmente le ayudamos a que se aprenda a convivir con ese error, ¿no? Por seguir un poco hilar con el ejemplo que estamos poniendo. Y yo creo que has mencionado tú un aspecto súper importante, que todas esas acciones que no cuentan, parece, ¿no? O que van pasando por ahí, ¿no? Pues mi atacante me rompe y no pasa nada, o doy un buen pase que pues no es una asistencia, pero a lo mejor es un pase previo a canasta. Y bueno, es lo que tenía que hacer, ¿no? Pues tanto para bien como para mal,
creo que hay muchos detalles que forman parte del juego. Y hace poco subí una publicación de la importancia, yo creo, también de de aprender a observar en el deporte, porque al final como entrenadores, como psicólogos, también como jugadores, tenemos un impacto en el aprendizaje de otras personas, ¿no? Un jugador tiene impacto en el aprendizaje de un entrenador y viceversa, en el impacto de sus compañeros. El entrenador, obviamente, no hay que decirlo. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta y intentar darle a todas las acciones el valor que se merecen. Y no te hablo solo de acciones visibles, sino de acciones privadas, ¿no? Intentar entender cómo piensan tus compañeros, cómo piensa un jugador, el lenguaje corporal. Yo, pues, intento entender cuando un compañero lo sienta, ¿no? Tú más o menos sabes lo que está sintiendo en ese momento, ¿no? Si ya han pasado, pues, ciertos meses y... ¿no? Eso, yo creo que eso también es importante y bonito, ¿no? El cierto tipo de detalles de decir, hostia, esto también hay que dedicarle su tiempo a la observación. Tiempo que a veces, pues por desgracia, no tenemos, ni como jugadores ni como entrenadores, porque todos sabemos que las horas no son las que nos gustaría, pero que es importante porque creo que nos quita muchos quebraderos de cabeza posteriores cuando aparecen cierto tipo de errores o de problemas de comunicación, conflictos del equipo, malas rachas. También eso son un poco las piedras que estamos poniendo antes para que ante una mala racha pues hay muchas maneras de reaccionar, ¿no? Y eso también se trabaja de manera... se puede trabajar previamente, ¿no? Se habla mucho que cuando empiezas a hacer ejercicio, llevas una vida sedentaria y te quieres apuntar al gimnasio, quieres comer sano y tal, pues que anticipes las dificultades, porque seguro que va a haber semanas que no te va a apetecer en una mierda, tal. Pues con el baloncesto y con el deporte un poco igual. Tenemos que saber que no hay temporadas perfectas, o muy pocos equipos consiguen temporadas perfectas, y que va a haber problemas. Y eso también es responsabilidad nuestra como entrenador, como jugador, como anticiparlas, ¿no? ¿Qué problemas puedo tener yo este año? O mi relación con mi entrenador, o muchos otros aspectos que hemos ido mencionando. Entonces yo creo que por eso es cada vez más importante darle esa importancia a la observación, a identificar cierto tipo de patrones que nos pueden estar dificultando aspectos que a simple vista parece que no influyen, pero sí que lo hacen. Es que observar es el primer paso para darte cuenta, para ser consciente, porque si no es esto que es verdad que últimamente se ha puesto tan de moda. Bueno, no es que sea tan de moda, es ser consciente, tal, es que es observar y darte cuenta, básicamente, de lo que haces. Y eso, has dicho tú una de las claves para mí, que además no se tiene nunca en cuenta, o en muy pocas ocasiones, es empezar a trabajarlo desde pequeños. Todo el mundo está de acuerdo que cuando eres pequeño tienes mucha más facilidad para aprender. Es un hecho contrastado científicamente. Y sin embargo, luego, a mí me resulta muy curioso que todas las formaciones o toda la capacitación y el desarrollo de habilidades como la gestión emocional o este autodiálogo interno, el cómo trabajar tu autodiálogo interno, son cosas que están vistas como para los adultos, para los profesionales, y realmente no es así. O sea, es trabajar una vez, o sea, es trabajar tarde, ya vas tarde. O sea, ¿lo puedes hacer? ¿Lo puedes aprender? Sí, pero te va a costar mucho más. Entonces, si eres capaz de aprenderlo desde que eres pequeño, vas a tener muchísima más facilidad para hacerlo en un futuro y perfeccionarlo. Que no solo es eso, que yo llevo apuntado a clases de inglés desde que tenía 10 años y sé hablar inglés, pero si quieres te lo explico. O sea, no se deja de perfeccionar. Entonces, pues imagínate, llevo 20 años aprendiendo un idioma y ya me cuesta porque empecé a ponerme en serio a los 10 años. Imagínate si me pongo en serio a los 21, a los 30, incluso a los 40, 45. O sea, va a costar muchísimo, muchísimo más. Otra de las cosas que te quería preguntar es, este mes en la comunidad hemos hablado sobre el liderazgo, que es un tema que además es, en ciertos contextos, incluso conflictivo. O sea, es un término, porque es un término muy difuso, es un término muy abstracto en algunas ocasiones, ¿no? Quiero que cuéntame un poco tu opinión sobre lo que es el liderazgo, lo que es un líder, cómo puedes verlo dentro del baloncesto, qué es para ti un líder.
Sí, bueno, yo creo que ha puesto un buen primer punto para a partir de ahí que pivotemos sobre este tema, que el deporte tiene muchos términos o aspectos que muchas veces damos por sabidos, ¿no? Pues, Ujú, no sé, la motivación, la resiliencia famosa, ¿no? El liderazgo, el, el esfuerzo y realmente te para a pensar y no están tan claros. O sea, pues parece ser que hay ciertas definiciones, pues corriendo por ahí, pero tú realmente, ¿qué te aportan esas definiciones a la hora de ponerte a trabajar o a generar un liderazgo para tu equipo, por ejemplo? ujú. Yo creo que este tema que saca del liderazgo es un ejemplo muy bueno para explicar la importancia de adaptar las definiciones de ciertos aspectos que queremos trabajar a tu necesidad de tu objetivo como equipo o como jugador, ¿no? Ujú, Porque no es lo mismo el liderazgo en el Madrid de Pablo Lasso de ACB, no será lo mismo el liderazgo de Rudy Fernández que el liderazgo de un equipo alevín de Torrelodones o de Canoe o de ujú. cualquier otro club, ¿no? No será el mismo tipo de liderazgo que queramos implementar o instruir en jugadores o en los entrenadores de cantera, que al fin y al cabo también eh, tienen su parte de liderazgo, obviamente, y de gestión de grupos, ¿no? Entonces, yo veo el liderazgo como algo situacional, algo que te lo dicta el contexto, es decir, Total. habrá tantos liderazgos como personas que intenten liderar y también muchas personas que lideren sin saberlo, ¿no? Porque por cerrar una definición, pues sería aquellos comportamientos que acercan a una persona, a un individuo o a un grupo de personas a cierto objetivo, ¿no? Pues sea su objetivo ganar el anillo de la NBA o mm, que mis jugadores aprovechen este año a nivel de aprendizaje y aprendan a botar, a tirar y a pasar eh, con defensa, Ujú, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es muy importante primero ese trabajo de observación, esa identificación de necesidades y de objetivos, y luego adaptar los conceptos que me ayuden o que más impacto vayan a generar en esos objetivos. Que uno es ujú. liderazgo, perfecto. Pues obviamente esto se puede trabajar. Y creo que aquí creo que hay que tener dos conceptos muy claros que son lo que implica la función de un comportamiento y la forma de un comportamiento. Es decir, la función del liderazgo, que en este caso sería el comportamiento, pues sería qué significado tiene para mí o con qué intención ejerzo yo o intento ejercer el liderazgo. Es decir, qué implica para mi equipo, por qué necesito de un líder en equipo o de varios líderes, qué tipos de líderes creo que necesito para este equipo. Y la forma, pues sería pues lo que representa la propia palabra, es decir, de qué manera se representa, qué morfología va a tener el Ujú. liderazgo en ese equipo. Yo creo que un ejemplo muy claro para entender la diferencia entre función y forma, pues sería pues, en un partido de baloncesto, pues ve al típico base que marca la jugada a cuernos, ¿no? Que sería Ujú. un poco la forma, es decir, esa jugada pues tiene la forma de cuernos, pero claro, no significa lo mismo la jugada a cuernos y vuelvo al mismo ejemplo, el equipo alevín de Canoe, que para el Madrid, ¿no? Eso implicará pues, diferentes movimientos de jugadores, bloqueos en un lado de la pista o en otro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que es importante entender no solo qué significa el liderazgo, sino para qué va a ser importante en nosotros, cómo lo podemos adaptar según la situación del equipo, según lo que queramos enseñar con ese término y cómo lo vamos a intentar potenciar. Es decir, que un buen líder para mí, y te hablo pues, desde el punto de vista del entrenador, ¿no? Por centrarlo en alguien, es alguien que sabe comunicar muy bien, que se esfuerza o podría ser un ejemplo de esfuerzo en entrenamiento, que es empático con los compañeros, que, pues no sé, ciertas conductas Ujú. que podemos acercar en 3, 4, 5, 10, las que queramos, pero que todo el equipo sepa que representan a un líder porque nosotros las podemos ver diariamente. Ujú. Es Ahí decir, está. no, es que necesitamos más liderazgo, ¿no? O necesitamos más esfuerzo, o necesitamos más motivación. Ya, pero ¿cómo lo valoramos? O sea, ¿qué comportamiento?
diarios y visibles en los entrenamientos, estás tú juzgando en base a estar motivado, en base a tener confianza, en base a generar un buen liderazgo para evaluar o puntuar ese tipo de conceptos. Entonces, Claro. por eso creo que es tan importante dividir toda esta teoría un poco masificada o demasiado generalizada, pues en este caso como el liderazgo, en comportamientos del día a día. Es decir, ¿para qué es importante para mí un líder? Pues por esto, por esto y por esto y por esto. ¿Quién creo que se puede adaptar más a representarlo? Y luego, obviamente, que todo el equipo, que los jugadores estén implicados un poco en esa decisión, que a veces ni siquiera es una decisión, porque son aspectos que muchas veces son inherentes al juego, al colectivo. Pues hay jugadores que tienen más facilidad para transmitir cierto tipo de mensajes, hay jugadores a los que pues son más tendentes a generar un poco esa sensación de calma, de confianza, pues por veteranía, por facilidad Sí, para por experiencia. desarrollar diferentes aspectos en el juego. Pues muchos ejemplos ponen la diferencia, por ejemplo, entre Kawhi Leonard y LeBron James, por ejemplo, ¿no? Por hacer una referencia deportiva más visible. Pues Kawhi sería un poco un líder más que por expresión, sería por acción, ¿no? Un líder porque al que sabes que le vas a dar la pelota cuando queda un minuto de partido y sabes que te vas a sacar algo. Y es un tío que no abre la boca. O por lo menos de manera visible, no sabemos ya luego en el vestuario. Y LeBron, por ejemplo, sería un poco un líder más experiencial, como hemos hablado, pero también más comunicativo, ¿no? Que está totalmente, ejerce también de base en la pista, pese a no ser su posición natural. A eso voy con lo de adaptar, ¿no? ¿Y quién es mejor líder, Kawhi Leonard o LeBron James? Pues no lo sabemos. Exactamente. El mejor líder será aquel que acerque con mayor facilidad a su equipo a los objetivos que se han planteado en septiembre o en enero o cuando sea. Ahí está. Ese será el mejor líder para ese equipo, no para mí. A mí qué más me da que LeBron sea un buen líder. ¿Me está ejerciendo liderazgo sobre mí? Pues no. Bueno, sí lo ejerce como personaje social que en este caso pues está activo en muchísimas... está muy implicado en diferentes ambientes sociales, sí. pues, como la educación y otro tipo de historias que no vamos a entrar. Pero sería eso un poco la reflexión, ¿no? Es decir, que el liderazgo sea adaptado a lo que tú necesitas como entrenador, a lo que tú necesitas como jugador o como equipo. Y que a partir de ahí pues se potencien esos comportamientos. Claro. Obviamente no puede adaptar el liderazgo que intenta referenciar Pablo Lasso en el Madrid a un equipo de alevines, porque seguramente te los cargues y el año que viene no quieran volver a inscribirse en el equipo. Sí. Entonces también hay que ser coherente con eso, ¿no? Con quién estás tratando, con qué edad tiene, qué expectativas tiene el club con tu equipo, 1.000 millones de aspectos que muchos, como volvemos un poco al tema de antes, no dependen de nosotros, pero tenemos que tener en cuenta, obviamente, para no generar esa discordancia entre acciones y expectativas, ¿no? Nosotros en la videoconferencia que hicimos, donde explicamos un poco de forma general el liderazgo, que al fin y al cabo es lo más fácil, porque todo el mundo entiende o tiene una idea clara en su cabeza de lo que es un líder, pero yo creo que tú lo has explicado a la perfección, que aquí lo que más influye en si una persona se convierte en líder o no es el contexto. Básicamente porque viene por una necesidad que tiene un grupo o un equipo o lo que sea. Y líderes mundiales se pueden contar con los dedos de una mano. O sea, es muy, muy difícil encontrar una persona que sea capaz de influir en tanta gente y que sea capaz de ayudar a esas personas a conseguir sus objetivos, ¿no? Que también sería otra definición. Y todo depende del contexto. Y de hecho, nosotros en la comunidad cada mes hacemos un ejercicio, que es como una plantilla que facilitamos a todos los miembros para que la completen. Y el de este mes estaba enfocada justamente a que cada uno descubriese lo que es para él un líder. O sea, que identificase lo que tú has dicho, esa serie de comportamientos que le convierten o que convierten a una persona para él en un líder o en una líder. Y de esa manera intentar encontrar un espejo donde poder reflejarse y que realmente ellos se comporten como lo que quieren ser, como los auténticos líderes en el caso de que quieran ocupar esa posición, y cuál es el impacto que generan en el equipo. Pero claro, es que sin el contexto es que es imposible. O sea, no se puede hacer, no se puede separar el liderazgo del contexto.
totalmente. No, vamos, yo creo que ha dado una muy buena reflexión. De hecho, uno de los... el liderazgo está mucho más investigado en el contexto empresarial, pues, Ujú. obviamente porque tiene más años de historia que el deportivo, ya nada más que por eso. Y el que más representa este tipo de, este mensaje que estamos, o esta conversación que estamos teniendo es precisamente el liderazgo situacional, que Ujú. ahora mismo no me acuerdo de qué dos autores eran, pero habla un poco de este tema, ¿no? Y yo creo que también empresa y deporte tienen muchos puntos en común, porque al final pues, son organizaciones, ¿no? Un club no deja de ser una empresa, una organización, y tienen muchos puntos en común, y uno de ellos es de qué manera enfocar pues, este tipo de aspectos de teoría, y de verdad que esta investigación de definición de liderazgo situacional es muy interesante para Mm. aplicarla al deporte, porque habla de eso, ¿no? De primero identificar pues, lo que tú has dicho con esa planilla que les pasáis a vuestros eh, a vuestros participantes de la comunidad, ¿no? Porque Ujú. identificar ese tipo de comportamientos que además me van a hacer a mí eh, facilitarme ese trabajo de evaluación, ¿no? O de saber si yo realmente me estoy tirando por el camino correcto, o a lo mejor estoy dando escopetazos sin ton ni son, y alguno Claro. acertará, ¿no? Esa inercia, ¿no? Que muchas veces generamos. Entonces, por eso es importante lo que se llama en psicología operativizar, ¿no? Traer Ahí está. comportamientos un poco más abstractos generales a conductas del día a día, ¿no? Que yo puedo evaluar de cara a saber si realmente me estoy acercando a ese objetivo o me estoy alejando, ¿no? Que eso Ujú. también es importante, no es solo saber si estoy ejerciendo un buen liderazgo, sino de qué manera lo estoy ejerciendo, cómo lo estoy haciendo, cuándo lo hago, para qué, y muchas otras preguntas que creo que son necesarias de responder, sobre todo para los entrenadores, que en este caso son los que más impacto, podríamos decir, tienen Ujú. en un colectivo, ¿no? Porque al final Sí. son como esa figura de referencia, ¿no? De cara a ejercer el rendimiento de los jugadores, ¿no? Sería un poco como esa primera piedra que siempre se pone en un equipo, ¿no? Ujú. Ahí está, sí, señor. Vamos a contestar porque ha habido varias personas que han puesto sus comentarios por el chat y algunos tienen preguntas para ti. Así que Perfecto. te voy a leer alguna. Te dice Javier, buenas tardes. ¿Crees que ser jugador y psicólogo te da una ventaja en cuanto al control interno de las variables psicológicas que influyen en el rendimiento, tanto en entrenamiento como en competición? ¿Qué opinas? Mira, eso es un tema que no he sacado porque ya hemos cambiado de hilo y se me ha olvidado, he dicho, mierda, tenía que haberlo dicho. Pues Cuando mira. hemos hablado de la pregunta esta del chico que nos hizo en la jornada, bueno, de la pregunta que sacó también su tema, que esa es otra visión errónea de la gente que tiene trato con psicólogos, con psicólogas, sin conocer un poco el entramado de la disciplina, que es que parece que tú como te has formado para la modificación del comportamiento y para el análisis de conducta y demás, a ti los problemas no te tocan, no te rebotan, porque claro, tienes unas herramientas tan potentes que te has generado una armadura de la hostia y que los problemas no te afectan. Y fíjate lo que te digo, que a mí por lo menos me pasa casi al contrario. O sea, hay veces que engrandezco tanto los problemas por esa presión de decir, tío, es que esto lo tendría, creo que tú lo has dicho antes en una frase, es que esto tendría que saberlo gestionar yo. Ujú. Y a veces me produce la sensación contraria, no la de autonomía y la de autoeficacia, sino la de la sensación derrotista de decir, tío, ¿qué coño hago? ¿Sabes? Si esto son cosas que yo manejo en el día a día y que debería saber. Entonces, bueno, hay un psicólogo que se llama Ramón Nogueras que lo dice muchas veces en Twitter, que parece que por ser psicólogo no puedes ni decir tacos, ni meterte en berenjenales por Twitter, ni nada, porque claro, como eres psicólogo, entonces es como que parece que tienes un aura mágica pues, ya te digo, que los problemas no te afectan y que tienes pues, un poco la respuesta ante todo y nada más lejos de la realidad. Y no solo en el deporte, o sea, un psicólogo puede tener problemas de pareja y necesitar de terapia, puede tener problemas familiares y necesitar de terapia, puede tener problemas en el trabajo. Hace poco han avisado de un ERE en la Universidad Europea y, lo sé porque muchos compañeros psicólogos lo han puesto en Twitter y Ujú. demás.
Y eso le exime de no necesitar terapia, por ejemplo, porque ven en riesgo su profesión. Sí. Esa incertidumbre. ¿Y qué? Que sean psicólogos, me refiero. También pueden necesitar de eso, ¿no? Entonces, muchas veces, ya te digo, es una de las partes más conflictivas es esa, ¿no? Que a veces te ves con las herramientas, ¿no? Y eso te genera esa ansiedad y en parte lo que te he comentado, la situación esta que tuve en Almasa, que tuve que pedir, estuve yendo a unas sesiones con una psicóloga y demás, fue por eso, porque esas 2 o 3 semanas eran, mis pensamientos, método de diálogo era del sentido, no, es que esto tengo que sacarlo yo adelante, si soy psicólogo. Si... Y para mí fue un golpe de realidad. Y a partir de Ujú. ahí empecé a aceptar que yo era el primero que necesitaba de una terapia cuando tenía problemas Ujú. o cuando había situaciones que para mí escapaban a mi control y a mi gestión y que no había ningún tipo de problema ante ello. Entonces, yo creo que aceptar eso también uno mismo como profesional ayuda a la hora de expresar ese mensaje que hemos hablado al principio de la charla, ¿no? De Claro. la importancia de aceptar nuestro rol como psicólogo y de dar pues, ese toque de naturalidad, ¿no? Al ir a terapia y demás. Entonces, intento que por lo menos, no sé si seré mejor jugador por ser psicólogo, por lo menos no me afecte para mal, ¿no? Por lo menos ese es mi objetivo para 2021. Ya lo demás, pues viene Sí, solo. Pero señor. por lo menos eso, que no me afecte para mal. Mira, el Javier, o sea, Álvaro, perdón, que es el que ha formulado la pregunta, dice, yo creo que si cabe puede generar más autoexigencia, sin aceptar que todos tenemos derecho a equivocarnos y sentirnos vulnerables. O sea, para que veas que además te han formulado la pregunta, que es algo totalmente, totalmente lógico. Te han hecho Gracias, otra Ramón. pregunta y también ha sido Álvaro. ¿Creéis que pueden haber varios tipos de líderes en un equipo? Digamos, líder emocional, líder físico, líder técnico-táctico, etcétera. ¿Qué opináis? Eh, bueno, ¿hablo yo? Sí, 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 ¿no? sí. Sí, y yo creo que a veces es hasta incluso necesario, ¿no? Hay un libro de Pep Marie que creo que se llama Aprender de los campeones o Aprendiendo de los campeones, Y liderar que equipos comprometidos, ese libro también. En ese es libro habla de eso. Aprender de los campeones, no, es el de liderar equipos comprometidos. Es que tiene tantos que y mira que solo me leo ese, pero lo Un grande, confundo. ¿eh? Aparece tantas veces por redes sociales. Y habla de eso. De hecho, creo que pone un ejemplo de la selección española de fútbol. eh, y el ejemplo del líder emocional, por ejemplo, lo pone en Pepe Reina. Ujú. Que sin jugar un minuto, ejerce esa labor de un poco a veces de líder, de, de cohesión de grupo. Voy a encender la luz porque Sí, bueno, no pasa creo que nada. estaba quedando ya invisible, por si acaso. Y yo creo que a veces hasta necesario, ¿no? Que el entrenador sea capaz también de identificar comportamientos beneficiosos para el equipo y que pues, lo puedan ejercer o que se puedan delegar, ¿no? La famosa delegación de tareas, pues de- y también generar esa responsabilidad, ¿no? En, Ahí, estamos teniendo algunos problemillas de conexión. Con tu conexión, Javi. No sé si nos escuchas. A ver si puede volver a retomar, porque creo que no le estamos escuchando ahora. No sé si tú nos escuchas a nosotros, Javi. Nosotros a ti no. Se nos ha quedado un poco congelada tu imagen. Pero bueno, continuando un poco con lo que Javi decía, sí que es verdad que es totalmente necesario, o sea, es lógico que haya varios tipos de líderes, pero es súper importante que no haya una sola persona la que aglutine todos los liderazgos, ¿no? Porque si no, en el momento en el que esa persona no esté presente en el equipo, todo el liderazgo se cae, o sea, deja de distribuirse y por lo tanto puede generar problemas de consistencia interna dentro del mismo equipo. Que existen diferentes tipos de liderazgo es evidente. Javi ha puesto dos ejemplos muy buenos. Está el líder de tarea, que es el que suele ser el más ducho o el más habilidoso para ese deporte, o el líder emocional, como por ejemplo
puede ser Pepe Reina en la selección española, que sin jugar ningún partido ejercía su influencia y su impacto. Entonces es totalmente necesario que haya ese tipo de liderazgo. Así que, y esos tipos diferentes de liderazgo. Hola Javi, No ¿ya has había- vuelto? no sé qué pasa. No sé, se te ha ido la conexión como un momento y te Sí, hemos perdido. sí, es que me empezó a hablar y he visto, bueno, te he visto a ti congelado y digo, y ya he mirado el internet y se me había ido. Pues parece que ahora está bien. Sí, sí. Pues Eh, lo que hablábamos, que es no, necesario no incluso que sé. haya diferentes tipos de liderazgo dentro de un equipo, ¿no? Sí, porque creo que también creo que me había quedado por la parte esa de también delegar un poco esa responsabilidad en los jugadores de que no recaiga como toda esa. Al final, un líder parece que es como el donde recae toda esa responsabilidad del equipo, sobre todo a nivel de posición en la pista y demás, ¿no? Pero el que haya diferentes tipos de tareas, que también los jugadores se sientan un poco ese reforzamiento social del que hablamos, de soy importante para el equipo en esto y en esto, y tengo que tener eh, esa pues, concentración para saber en qué momento pues, disponer a mi jugador, a mis compañeros, perdón, y a mi entrenador de esas conductas. Y sobre todo, creo que es muy importante a veces que sean comportamientos que no dependan del acierto o el error en un partido. Ujú. Es decir, que aunque Ahí yo esté está. jugando mal, yo sea capaz de tener esa responsabilidad con y para el equipo. Ujú. Eso Porque es. yo creo que eso también es importante para mantener un poco el rendimiento de de jugadores que a lo mejor no están teniendo su mejor día o jugadores que a lo mejor juegan menos. Esto lo decía mucho Popovich con los Spurs, que hasta los jugadores 12, 13, 14 y 15 de la NBA que no juegan nunca, o sea, esos no salen ni en los partidos de liga regular que van de 30, tenían sus responsabilidades en cierto tipo de tareas, ya fuera durante la semana o en los partidos. Y yo creo que eso también es importante porque hablamos de la importancia de potenciar lo que depende de uno y potenciar lo que no depende de venir de un partido a nivel de resultado, a nivel de anotación, a nivel de errores, a nivel de aciertos, ¿no? Y creo que eso Sí. también es importante para generar esa confianza de grupo, ¿no? Que haya acciones que vaya el partido bien, vaya el partido mal, esté jugando bien, esté jugando mal, dependan de mí, porque esa realización puede generar un poco esa bola de nieve y esa reubicación en cierto tipo de estabilidad emocional, de confianza, de ese autodiálogo, ¿no? De, pues, hostia, el equipo solicita esto de mí, vamos a hacerlo, venga, siguiente jugada, ¿no? Y mucho otro tipo de cosas que, pues mira, qué casualidad que se puedan trabajar también desde la psicología. Qué casualidad. Sí, señor. Vamos a ir con la última pregunta porque Sí, creo que que tienes hasta cierta hora. sí. Nos dice un miembro de la comunidad, ¿cómo actuar con el jugador que cree que es él un líder, pero realmente los compañeros no aceptan ese liderazgo? ¿Tú qué opinas, Javi, de estas situaciones que además no es rara, ¿eh? No, no, para nada. Eh, Eso también es otro aspecto muy importante del deporte y es que a veces parece que estamos haciendo una cosa pues, muy bien o somos los ideales para cierto tipo de tareas y nadie nos ve o nadie nos etiqueta como eso y muchas veces al contrario, ¿no? Y también pasa al revés, ¿no? Un poco ese síndrome del impostor que se da también en los deportistas de no estoy capacitado para tal o no soy el ideal para cierta tarea y a lo mejor muchos compañeros, incluso mi entrenador, sí me ven el adecuado. Yo creo que aquí siempre un punto responsabilidad muy, muy importante del entrenador y que a veces pues, nos salva de ciertos malentendidos es la conversación cara a cara con el jugador, ¿no? Porque tú ya te digo, durante la semana tienes cierto tiempo de entrenamiento y de partido que pues es muy difícil flexibilizar o acortar, pero hay ciertos momentos en los que se pueden mantener conversaciones con jugadores porque ves que hay una disonancia, ¿no? Una discrepancia entre sus expectativas o su rendimiento percibido por su parte y lo que no solo tú como entrenador percibes, sino lo que sus compañeros perciben. Y eso al final genera un ambiente enrarecido, conflictos internos que lo que van a hacer es, de mantenerse en el tiempo, generar esos problemas a largo plazo
que no queremos, ¿no? Y aquí muchas veces entra el famoso reforzamiento negativo, es decir, pues tú nunca aprecias que ese problema sea tan importante como para acotarlo, entonces sientes esa sensación de alivio de no afrontar el problema, de decir, bueno, ya pasará, pero claro, luego a largo plazo, ¿qué estás consiguiendo? Que ese problema se engrandezca y el conflicto sea incluso peor. Entonces, muchas veces los entrenadores deben de tener esa responsabilidad, muchas veces con equipos de cantera por madurez y con equipos más profesionales, pues también por esa responsabilidad o ese liderazgo inherente a su profesión, de dar ese paso y generar una conversación abierta, no desde el juicio, sino desde la pregunta al jugador de cómo se siente con respecto a estas tareas y intentar establecer una conversación que poco a poco vaya ayudando al jugador a ver que a lo mejor no estaba percibiendo esa situación de una manera tan adecuada como realmente está sucediendo, ¿no? Y para eso también muchas veces sirven las dinámicas grupales a principio de temporada, ¿no? Pues para establecer cierto tipo de relaciones o de comunicación abierta incluso entre los jugadores, ¿no? Yo creo que también en los entrenamientos es importante que surjan esos conflictos a nivel de conversación, porque al final pues, el deporte es un deporte de contacto, el baloncesto, y surgen ese tipo de rencillas o de situaciones que implican esa dureza y que muchas veces vienen incluso bien guiadas, vienen bien para generar cierto tipo de vínculo. De bond, de vínculo exacto, entre los jugadores, ¿no? Entonces yo creo que bien llevado, ya te digo, es muy importante también abrir la comunicación por parte del entrenador, es decir, que los jugadores se sientan libres de comunicar aspectos positivos y negativos tanto a sus compañeros como con el entrenador, en privado, en una conversación 1 a 1 o en colectivo, para que pues, estos problemas se vayan un poco reduciendo, ¿no? Porque pues esa diferencia entre las expectativas que tengo yo como jugador y la realidad, pues muchas veces te hace darte una hostia de cuidado, ¿no? Y es lo último que querríamos como responsables de ese aprendizaje, ¿no? del colectivo. Sí, señor. Bueno, pues muchísimas gracias, Javi. Si te parece, finalizamos aquí. Para mí, ya te lo he dicho al principio de la entrevista, ha sido un auténtico placer y me parece que ha sido una entrevista espectacular. Te agradezco muchísimo que hayas dedicado esta parte de tu tiempo a compartir tu experiencia y tu sabiduría con nosotros. Mira, por el chat nos están diciendo que ha sido fantástico, que ha sido genial. Así que gracias. Esperemos verte de nuevo por aquí y ya sabes, esta es tu casa y así que nos vemos en la próxima. Sí, nada, agradecerte a ti y también a los asistentes por su participación y por el feedback, por supuesto. Pues que me abráis las puertas de este espacio que habéis generado desde mi juicio muy acertadamente para seguir acercando, como hemos hablado al principio de la charla, la psicología deportiva a la realidad y obviamente después a todos los agentes que participan, en este caso, pues en el deporte que a nosotros nos toca, que es el baloncesto. Y ya te digo, he estado súper a gusto, creo que ha salido una conversación muy, muy fluida y donde hemos tocado pues, bastantes temas, que yo creo que eso también ayuda a que la gente lo sienta más cercano y que no sea que no todo en psicología es técnico, ¿no? y teórico. Y nada, pues encantado y espero que esto siga yendo para arriba y que nos encontremos pronto, que seguro que así será. Seguro. Pues muchísimas gracias, Javi, de nuevo. Y ya sabéis, a vosotros, muchas gracias por estar ahí y nos vemos una semana más en la comunidad Máximo Rendimiento. Hasta la próxima.